Análisis predictivo es una parte de la analítica avanzada que se utiliza para hacer predicciones sobre sucesos futuros desconocidos. Emplea diversas técnicas de la minería de datos para reunir toda la información tecnológica, la gestión y el proceso de construcción empresarial para elaborar predicciones de cara al futuro. Los modelos de análisis predictivo permiten evaluar los riesgos desde un determinado punto de vista. La minería de datos y los textos analíticos, en conjunción con las estadísticas, permiten a los propietarios de un negocio construir su inteligencia predictiva, descubriendo tendencias y relaciones. La analítica predictiva permite a la organización ser un poco más proactiva, tener la vista en el futuro, anticipando resultados y comportamientos. El proceso de analítica predictiva está compuesto por diferentes fases, las cuales son definir el proyecto, recoger los datos, analizar los datos, realizar la estadística, realizar el modelado y realizar la puesta en marcha. Análisis de clúster. Es conocido como análisis de conglomerados. Es una técnica estadística multivariante que busca agrupar elementos o variables tratando de lograr la máxima similitud en cada grupo y la mayor diferencia entre los grupos. Existen dos tipos de análisis de clústeres, jerárquicos y no jerárquicos. Se conoce como no jerárquicos a aquellos que asignan los casos o grupos diferenciados que el propio análisis configura, sin que unos dependan de otros. Los métodos no jerárquicos pueden, a su vez, producir clústeres que no tienen nada en común. Cada caso pertenece solo a un clúster o bien clústeres solapados. Un caso puede pertenecer a más de un grupo. Estos últimos es difícil de interpretar, son poco utilizados debido a ello. Se denominan jerárquicos a los que configuran grupos con estructura como crece un árbol, de forma que clústeres de niveles más bajos van siendo englobados en otros clústeres de niveles superiores. ¿Qué es un outlier? Un outlier es una observación anormal y extrema en una muestra estadística o serie temporal de datos que puede afectar potencialmente a la estimación de los parámetros del mismo. Es una observación dentro de una muestra o una serie temporal de datos que no es consistente con el. Pruebas de detección de outliers. Las diferentes pruebas disponibles se aplican para diferentes rangos de tamaño de la muestra. Algunas de ellas solo pueden detectar un outlier en una muestra y otras pueden detectar varios de ellos. Tipos de outliers. Los outliers se pueden clasificar en 4 categorías. La primera categoría es casos atípicos. Estos surgen de un error de procedimiento, tales como la entrada de datos o un error de codificación. Estos casos atípicos deberían subsanarse en el filtrado de los datos y si no se puede, deberían eliminarse del análisis o recodificarse como datos ausentes. Observación, que ocurre como consecuencia de un acontecimiento extraordinario. En este caso, el outlier no representa ningún segmento válido de la población y puede ser eliminado del análisis. Observaciones cuyos valores caen dentro del rango de las variables observadas, pero que son únicas en la combinación de los valores de dichas variables. Estas observaciones deberían ser retenidas en el análisis, pero estudiando qué influencia ejercen en los procesos de estimación de los modelos considerados. Datos extraordinarios, para los que el investigador no tiene explicación. En estos casos, lo mejor que se puede hacer es replicar el análisis.